Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar entre ustedes. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en este día y en esta semana que iniciamos hoy. Que el Señor sea consolando los corazones dolidos, heridos, afligidos, frustrados por alguna situación difícil en su vida, y que sea Él dándoles entendimiento y sabiduría sobre todo lo que necesitan hacer para la gloria de su nombre. Amén. Así que le damos gracias a Dios en este día por ser Él tan misericordioso y maravilloso con nosotros, a tal grado que nos ha dado la vida un día más para poder servirle y glorificarle. Amén. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos en las manos del Señor y le pedimos al Señor que nos ayude a entender su palabra en este día? Pero que sobre todas las cosas, a pesar de que Él nos enseñe y nos ayude a entenderla, que Él mismo nos dé la fortaleza, la sabiduría y el valor para poder ponerla en práctica, porque esa es una de las cosas más difíciles del cristiano, el poder poner en práctica la palabra. A veces la ponemos en práctica hoy, pero ya a veces por la tarde se nos olvida y se nos escapan a veces actitudes, caracteres, gestos de nuestro rostro e incluso a veces hasta palabras que no son correctas delante del Señor. Y tal vez no es hoy por la tarde, tal vez es mañana en el primer día del trabajo. Como algunos dicen, a veces nos levantamos con el pie izquierdo, etcétera, etcétera, pero que sea el Señor ayudándonos cada día a poder glorificarle en todas y cada una de las cosas que hacemos cada día para la gloria de su nombre. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le damos gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Aquí estamos, Señor, una vez más, gracias a ti. A ti te ha placido el darnos el respirar, el darnos la vida, el darnos la fortaleza para poder pararnos, Señor, estar de pie, caminar y poder caminar hasta este lugar, Señor, para preparar esta clase para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, permita en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros, en cuanto al pecado, que seamos limpios, libres para la gloria de tu nombre, que seas tú limpiándonos, purificándonos, santificándonos, si pudiéramos decirlo así, a través de tu bendita palabra. Habla nuestra vida, habla nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y ayúdanos, Padre, sobre todas las cosas, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos verdaderamente, Señor, porque ciertamente todos y cada uno de nosotros lo necesitamos. Todo el tiempo necesitamos de ti. Y ayúdanos a entender que necesitamos aprender a depender de ti y no de nosotros mismos, porque cuando dependemos de nosotros mismos, por lo regular es el momento en que nosotros tropezamos. Pero si dejamos que tú obres en nuestra vida, si dejamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos muestres el camino, que tú nos muestres las palabras a compartir, o que incluso tú nos enseñes qué es lo que debemos escuchar y lo que no debemos escuchar, todo es totalmente diferente, Señor. Nos alegramos verdaderamente, Señor, en que tú seas nuestro Dios, nuestro Padre y nuestra guía en esta vida para la gloria de tu nombre. Y sobre todo, que al partir de este mundo nosotros estaremos en tu presencia por la eternidad, donde no habrá absolutamente nada, Señor, que nos evite poder estar ahí y, por supuesto, que nos permita poder pecar. Gracias, Padre amado, porque tú eres quien nos ayudas todo el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a la clase de hoy en día. Vamos a continuar con la clase Hijos de vuestro Padre el Diablo. Ese es el subtítulo que tiene nuestra Biblia Reina Valera. Y vamos a comenzar en este caso en particular. Permítame tantito, déjeme seleccionar mi programa. Vamos a comenzar desde el versículo 41 al 43 para la clase de hoy, bajo el título Hijo de Dios. Como ustedes saben, hemos venido hablando acerca de esa conversación larga y tendida, como decimos nosotros, de Cristo con este grupo de judíos que al principio parecía que aparentemente lo habían aceptado Él como Señor y el Salvador,
pero que vimos a través de las clases y que lo que vamos a ver más adelante, que no era nada más que un conocimiento de ellos, una creencia en cuanto al conocimiento, pero no en cuanto a lo profundo del corazón, ¿no? O sea, pudimos ver, ¿no?, que en este caso en particular creían que era el Mesías, pero del Salvador del mundo parece que no tenían mucho, y por supuesto lo vamos a ver en las próximas clases que parece que hasta lo del Mesías se les acaba porque terminan queriendo matar, apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en esa conversación vamos donde ellos apelan a ser descendientes, hijos de Abraham, en este caso en particular, que tienen a Abraham como padre. Al final de cuentas, Cristo les dice, no lo creo, sois descendientes físicos, literales, no, en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, pues prácticamente no son ni hijos, ni Abraham es vuestro padre. Ahora van a apelar a Dios y Jesucristo les va a decir, yo creo que deberían de meditar dos veces en las palabras que van a decir. Amén. Así que vámonos a la palabra del Señor, en este caso Juan capítulo 8 versículos 41 al 43, bajo el subtítulo que dice en mi Biblia Reina Valera, dice, sois de vuestro padre el diablo, sois hijos de vuestro padre el diablo. Así que dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Gloria al Señor. Aquí nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo tratando de ayudarles a estas personas a entender que no eran absolutamente nada de lo que ellos clamaban decir o de lo que ellos proclamaban decir. Ciertamente podemos ver, ¿no?, a través de la Biblia, de cómo hay muchos personajes que se dicen ser hijos de Dios. En este caso en particular pudiéramos traer a la memoria, ¿no?, pensamientos como los que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ellos claman diciendo que son hijos que no son de fornicación, sino que tienen un Padre que es Dios. Entonces nosotros podemos encontrar versículos bíblicos como en Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde Dios le dice a Moisés que le diga al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Asimismo podemos verlo en Deuteronomios, en Isaías capítulo 63, versículo 16, Malaquías capítulo 2, versículo 10, versículos donde el Señor se presenta como Padre. En otras ocasiones donde Dios les llama la atención a través de su siervo y les dice, oigan, están locos, tienen un Padre que es Dios. Entonces en otras ocasiones ellos mismos dicen, Señor, tú eres nuestro Padre, y así mismo Dios dice, vosotros sois mis hijos, o sea, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? En este caso Israel, es mi hijo, dice el primogénito, en varios versículos de la Biblia. Entonces posiblemente estos personajes tenían en cuenta, ¿no?, de que al final de cuentas ellos eran hijos de Dios por lo que se venían diciendo, ¿no?, a lo que se venía enseñando a través de la Escritura en el Antiguo Testamento. Pero Cristo les ayuda a ellos a entender, si pudiéramos decirlo así, que las cosas no son como ellos dicen. Cristo empieza diciéndoles un poquito más atrás, permítame un segundito. Cristo comienza diciéndoles, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Cristo obviamente está haciendo la diferencia entre su propio Padre y entre el Padre de ellos, que nosotros lo vimos en las clases pasadas y lo vamos a ver en las clases siguientes también. Entonces dice que ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación.
lo cual es una palabra muy fuerte a la vista de nosotros, pero no sabemos en realidad con qué fuerza, si pudiéramos decirlo así, calaría en los oídos de Jesucristo en aquellos tiempos y de los seguidores de Cristo, para empezar los apóstoles y los que verdaderamente seguían de corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ciertos estudiosos de la palabra del Señor, hay diferentes posturas para esta palabra. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ciertamente la Biblia es una y la enseñanza es una, pero a veces la enseñanza misma se presta para diferentes interpretaciones, pero en otras ocasiones no. Pareciera que se prestara para diferentes interpretaciones, pero al final de cuentas, al ver el contexto, sabemos que nos lleva en una sola dirección. Pero bueno, no podemos pasar por alto los ciertos puntos de vista para que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que se dice y lo que la Biblia enseña también acerca de su palabra. Bueno, número uno, cuando ellos dicen nosotros no somos nacidos de fornicación, una de las cosas más fuertes que pudieran sonar ahí es que es posible, algunos dicen, es posible que ellos tendrían conocimiento de la gestación de María y del nacimiento de Jesucristo, del haber María concebido a Jesús. ¿En qué sentido? Bueno, en que nosotros sabemos, que la Biblia nos narra, que María fue en este caso investida por el Espíritu Santo, vino, engendró a Jesucristo, depositó dentro del vientre de María el Espíritu Santo Jesucristo, y de ahí vemos su embarazo y su gestación, las palabras que se hablan a través, en este caso, de aquellos enviados de parte de Dios para decirle a José, no temas tomar a María tu mujer, porque José mismo, a pesar de que era una persona justa, conocía las leyes de su país. Él sabía que si él no había estado con su esposa y ella salía embarazada, al final de cuentas él podía decir o deducir que alguien estuvo con María y la embarazó. O sea, en otras palabras, María, estando comprometida con José, engañó a José acostándose con otro hombre. Pero dice la escritura, como era justo, o sea, en otras palabras, él no podía decirle al pueblo de Israel, apedren a María porque el bebé que viene en su vientre, pues no es mío, así que ha estado en fornicación. Y al final de cuentas la Biblia dice, o la palabra del Señor dice, que las que se encuentran en fornicación tienen que morir irremisiblemente, ¿no? Ambos, los fornicarios tenían que morir. Pero la Biblia dice que José era justo. ¿En qué sentido, no? En que José, como una persona justa, él no tenía pruebas de que María la había engañado. Y como no tenía pruebas de que María le había engañado verdaderamente, le había traicionado, él simplemente dice que guarda silencio, dice la Biblia. Pues al final, a la noche, caído el sueño, el Señor permite que en sueño él sea advertido que María había sido habían sido engendrado Jesucristo, el Salvador del pueblo de Israel y del mundo entero, por supuesto, en el vientre de María. Así que el fruto de María era del Espíritu Santo. Y de ahí vemos que José se va con María. Pues bien, le digo, eso no quedó en oculto. O sea, José lo ocultó por sí mismo en su corazón. Pero ante los ojos de los demás, eso no quedó oculto. Si José se percató de que María estaba embarazada, obviamente los vecinos se percataron de ello. Es posible que incluso, a pesar de que se llevase la ceremonia del casamiento, de la boda, si pudiéramos decirlo así, que la Biblia no nos narra nada de ello, es posible que las personas se percataran de la barriga de María. Tanto también la persona que los haya casado, no el líder religioso que los haya casado. Al final de cuentas es algo que tal vez no se quedaría en la boca de ellos, sino que obviamente, como sucede en todo lugar, en todo país y en todo tiempo, pues las murmuraciones se irían de uno tras otro, tras otro. Ya sabían incluso que Jesús, recuerden, que Jesús era Galileo, ¿no?
En este caso, cuando se le llama a Natanael, al verdadero israelita, él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, conocían ese tipo de gente, ¿no? Así que sabían que Jesús de dónde, a dónde al menos se había criado. No sabían dónde había nacido, por supuesto, ¿no? Pero que podemos ver que parte de la historia de Jesús era conocida delante de estas personas. Incluso conocían a sus padres, ciertos líderes religiosos. No digo que todos, pero ciertos líderes, porque ahí lo menciona la Escritura cuando algunos dicen, no es su padre el carpintero, no son sus hermanos fulano, mangano, sutano y perengano, 4 hijos de María. Dice, no están todas sus hermanas. Hablando, para mí me suena ya de aproximadamente 4 hermanas, 5, 6, no sé, 3 hermanas. Dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Así que Jesús, como una figura pública, si pudiéramos decirlo así, no estaba oculto hacia los demás. O sea, si nosotros vemos a alguien extraño llegar a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra localidad o comunidad, municipalidad, ¿no? A nuestras calles, y vemos que a todo mundo se le queda viendo, ¿no? Y va y lo sigue un buen grupo de personas. ¿Qué es lo primero que hacemos? No lo digo por malo, ¿no? Pero somos muy comunicativos. Por no decir que somos muy chismosos, ¿no? Somos muy comunicativos y decimos, oye, ¿y quién es ese? ¿Y por qué lo siguen? ¿Y de dónde es? O sea, al final de cuentas, la vida de Cristo no era oculto a los ojos de los demás. Incluso es bien interesante una película que nosotros vimos hace muchos años y el título que llevaba decía La vida pública de Jesús. Porque al final de cuentas todo lo que hizo Jesucristo después de haber sido bautizado en el Jordán, todo fue público. De ahí es cuando nosotros empezamos a conocer la historia de Jesucristo. Desde su nacimiento, nosotros conocemos pues de la Biblia nos muestra desde que Jesús fue concebido hasta su presentación, y de ahí en más no conocemos nada más. Solamente una pequeña, un pequeño destello de cuando Jesucristo se le perdió a María y a José, aproximadamente a los 12 años de edad, que lo encontraron con los judíos. De ahí vuelve a desaparecer y no aparece sino hasta que ahora es bautizado a través de Juan el Bautista. Así que por eso el título decía la vida pública de Jesús. Así que nosotros, al ver a alguien que lleva un buen grupo de personas entre nuestras calles, lo más obvio que hacemos es, ¿y quién es él? ¿De dónde vino? ¿Quiénes son sus padres? Especialmente hoy en día que sacamos preguntas hasta por debajo del codo, ¿no? Como decimos nosotros. Así que es posible que en estos tiempos estos personajes pudieran conocer la vida de Jesús, que pudieran conocer incluso cómo se dieron los acontecimientos de su embarazo, ¿no? De su madre, en este caso en particular. Y algunos deducen, dicen, y es posible que cuando ellos dicen nosotros no somos de fornicación, nacidos de fornicación, creen que aluden de una manera grosera, ¿no? Irónica, en contra de Jesucristo por causa de decir, no, María, Jesús nació de María, pero no de José, así que fue de fornicación. Incluso en el Talmud judío se habla y se dice que Jesucristo es hijo de un romano. En este caso en particular, aquí me interesa que llaman su nombre, dice, de un legionario romano llamado Pantera. Hasta el nombre le ponen, ¿no? En este caso en particular, en este libro, en este comentario, y se dice en otro comentario que eso está escrito en el Talmud judío, que Jesucristo no es hijo legítimo de José, y ellos creen que esta apelación, en este caso en particular, de que ellos no nacieron de fornicación, es una apelación a que ellos son legítimos hijos de sus padres, literalmente hablando, o sexualmente hablando, pero que Jesucristo no lo es. O sea, pero les digo, son una de las posturas de las que se habla. La segunda postura de la que se habla es acerca de que cuando se refieren a que no son hijos de fornicación y tienen a Dios como padre,
lo hacen en sentido figurado. Como por ejemplo, nosotros podemos ver en el libro de Oseas cómo Dios, cuando ve que su pueblo Israel le da la espalda, se va tras los ídolos y le dice, has fornicado. Incluso dice de sus hijos que sus hijos son hijos de fornicación. Así que ellos, al final de cuentas, si nosotros lo acoplamos, este punto de vista, con el último versículo que vamos a ver, déjame ver si es el 48, sí, el versículo 48 en el siguiente bloque de versículos, donde dice la Biblia que le dicen ellos, no decimos tan bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Y si usted presta atención a la Biblia, los samaritanos, a través de la historia, podemos decir que son parentesco en cierto sentido con los judíos. Porque acuérdense que cuando Cristo va al pozo, se encuentra con aquella mujer samaritana, le dice, ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob? Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac. En realidad es Israel. Como le digo, nosotros podemos ver en la Escritura, a través de los tiempos en el Antiguo Testamento, que llega un momento en que el pueblo de Israel se mezcla, en cierto sentido, con personas que no son judías. Incluso cuando viene un momento en la historia de reconstruir el templo del Señor, aquel líder de parte de Dios que fue enviado para reconstruirlo les dice a los sacerdotes, no, ustedes no pueden servir, porque ustedes están mezclados con personas que no son judíos, así que no van a poder servir en el templo ya más. Así que le digo, se cree en el segundo punto de vista, que es en forma figurada, de que porque se han apartado de Dios, al final de cuentas son hijos de fornicación. Y ellos dicen, apelan diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros nos hemos mantenido fieles a Dios, no hemos practicado la idolatría y somos puros porque venimos de descendencia que nunca se apartó y nunca tuvo relaciones con otra gente que no haya sido judía, como lo fueron los samaritanos, ¿no? Como dice la Escritura, samaritanos y judíos no se llevaban, aunque eran parientes, si pudiéramos decirlo así, de uno de los padres, y al final, pero ellos no se llevaban para nada. Pues como les digo, el segundo punto de vista era que ellos apelan al sentido figurado, ¿no? Al sentido religioso, de que no eran hijos de fornicación. Pero como nosotros podemos ver en la Escritura, hay partes que nos hacen saber, o sea, el contexto que nos hace saber que más acertado es este segundo punto que el primero. Ahora bien, nosotros podemos ver en este caso en particular que la Escritura en su contexto, con el versículo 48, nos menciona más bien la referencia de ellos a ese punto de vista, haciéndole entender a Cristo que nunca se han apartado de Dios. E incluso apelan ellos a Dios como Padre, donde al final de cuentas Cristo les hace saber las siguientes palabras. Y Él le dice, si vosotros, o sea, en el siguiente versículo, perdón, ahí donde dice, un Padre tenemos que es Dios, Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero note lo que Cristo le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Así que ellos, al no tener a nadie más a quien apelar como último recurso, ¿no? Ellos dicen, tenemos a Dios como nuestro Padre. Pero Cristo les dice, si vuestro Padre fuese realmente Dios, entonces ustedes estarían amándome en este momento. Ciertamente ustedes me amaríais a mí. O sea, no me aborrecerías. Incluso él ya les había dicho anteriormente, donde le decía, oh hombre, que les he dicho la verdad. Ustedes queréis matarme. Entonces Cristo les ayuda, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Entre comillas, les ayuda a que ellos puedan comprender
que verdaderamente no era lo que ellos pensaban, porque si verdaderamente fueran hijos de Abraham, pues hicieran las obras de Abraham, y ya hablamos de las obras de Abraham. Al final de cuentas no eran hijos de Abraham, ¿no? Si fueran hijos de Dios, Cristo le dice, bueno, pues habría otras obras de entre ustedes, y en este caso es que me amaríais. Como nosotros podemos verlo en la Escritura, ¿no? Que cuando Cristo le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas y con todas tus mentes. Y Cristo añade, y este es el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si ellos hubieran sido verdaderamente hijos de Dios, amarían a Cristo, primeramente por lo que Cristo dice, yo he salido de Dios, y si lo tuviésemos que tomar como 100% Dios, lo tenían que amar por eso primeramente, porque Jesucristo era 100% Dios. Y número dos, porque Jesucristo 100% hombre viene a ser el prójimo de ellos. Así que esos dos mandamientos se ven ilustrados en Jesucristo mismo, pero ellos ni amaban a Cristo como Dios y tampoco lo amaban como prójimo. Así que de los dos mandamientos no tenían absolutamente ninguno. Y si nosotros podemos prestar atención a la Escritura, entonces descubrimos que Jesucristo les está diciendo la verdad. O sea, ni siquiera de Dios eres hijo. Óyeme, no eres hijo de un ser humano que era Abraham. ¿Cómo vas a decir que eres hijo de Dios? En este caso en particular, que es mucho más grande que un ser humano. En realidad es Dios, el creador del ser humano. Así que Cristo les dice, vosotros no sois ni hijos de Abraham, ni sois hijos de Dios, porque sus actitudes, su manera de actuar para conmigo, no es lo que Dios hace ni no es lo que Abraham hace. Así que le digo yo, ellos terminan, si pudiéramos decirlo así, frustrados, y lo vamos a ver más adelante, frustrados en el sentido de que al final de cuentas se quedan, pudiéramos decirlo, avergonzados delante de las demás personas, porque al final de cuentas, creyéndose ellos ser algo, Cristo le dice, vosotros no sois nada. Al final de cuentas, ustedes no son nada más que lo mismo que cierto grupo de personas, malos, corruptos, perversos, que hasta queréis matarme. Así que le digo yo, es bien interesante el poder descubrir a través de la Escritura cómo estos personajes apelan verdaderamente a que tienen un nombre grande, un reconocimiento grande, que se les debe de tratar de una manera súper especial. Pero Cristo les ayuda a entender, no, sois iguales que los demás. No hay nada de especial en vosotros. Es más, ni siquiera están considerando a Dios en sus corazones. No consideran ni tampoco a Abraham o sus obras en sus corazones. Así que al final de cuentas sus obras son malas y perversas, corruptas, que van en contra de Dios y de su palabra y de la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas, si bien es cierto que la voluntad de Dios era que Cristo muriera por nuestros pecados, pues no creo que haya sido la voluntad de Dios que estas personas desearan aborrecer a Dios mismo. Por supuesto que no. Porque Cristo, Dios mismo nos lo hace saber en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así que Dios no envió a Jesucristo para que le aborreciera, sino para que creyeran en Él. Y no lo envió para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo. Pero el mundo, por sus propias actitudes, carácter y su propio rechazo a Dios y a su palabra, se va a condenar. A la falta de creer en Jesucristo se va a condenar. Pero eso no era la voluntad de Dios, ¿no? Al final de cuentas, la Escritura nos narra que el deseo de Dios era que el mundo entero sea salvo. Pero seamos honestos, veamos a nuestro alrededor. A veces si nosotros como cristianos a veces ni siquiera queremos leer la Biblia. A veces hasta nos da flojera orar. A muchas personas les sucede, a muchos cristianos les sucede. A muchos cristianos hasta les da flojera, a veces cansancio, o pone excusas y decir, híjole, tengo otras cosas que hacer y no puedo ir a la iglesia hoy.
O sea, ahora imagínense si mira a su alrededor aquellas personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su reacción? Es cierto que algunos podemos ver que son muy amables con los cristianos, pero hay otros que no son tan amables con los cristianos. Así que les digo, al final de cuentas podemos deducir que estos personajes ni eran hijos de Abraham, ni mucho menos eran hijos de Dios. Ahora bien, es interesante que Cristo les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Así que Jesús hace una pregunta y les dice a ellos, ¿por qué no entiendes lo que yo te estoy diciendo? O sea, ¿por qué no comprendes lo que yo te estoy compartiendo? Que no eres ni hijo de Abraham, ni de Dios, ni hijo de nadie. Y al final de cuentas, a pesar de que no fueras hijo de fornicación, con tu actitud y tu carácter es más que suficiente para que seas condenado. Jesús, en este caso en particular, le dice, yo te lo estoy diciendo tan claro. Yo, si fueras hijo de Dios, me amarías porque al final de cuentas yo he venido de Dios. Yo he salido de Él, no he venido por mí mismo. Yo no tomé la decisión de venir aquí, Él fue el que me envió. Así que hablando Cristo tan claro, ellos no le podían comprender. Y Él les pregunta, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y Cristo, que conoce el corazón de todos los hombres, como dice la Escritura, al final de cuentas, Él mismo le da la respuesta. Antes que salgan con alguna tontería, ¿no? Como decimos nosotros. Antes de que salieran con alguna barbaridad por ahí, queriéndole echar la culpa a Él mismo, Él les dice, sencillo, es que no podéis escuchar mi palabra. Ahora bien, cuando usted va al diccionario Strong a buscar esa palabra, no podéis escuchar mi palabra, en otro sentido nos da a entender de que al final de cuentas no le creían a Jesucristo. Las palabras de Jesús no la ponían por obra. ¿En qué sentido? En que Él les venía diciendo durante buen tiempo de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que era el enviado de Dios y ellos no le creían. Acuérdense cómo cómo dice la Escritura que Cristo ya no quería ni andar entre los judíos porque los judíos querían matarle. En otras palabras, no querían recibir la palabra de Cristo. No querían recibir el que Él dijera, yo soy el Hijo de Dios, o yo soy Dios incluso. Incluso en una ocasión se molestan tanto con Él y Él les dice, ¿por cuáles de las obras me apedráis? Y ellos le dicen, no, es que no te pedramos por ninguna obra, sino porque te haces igual a Dios. O sea que al final de cuentas no podían recibir la palabra de Cristo. Y al no recibirla, pues no podían comprender el lenguaje de Cristo. Como al final de cuentas, le digo, hay personas que a mí me han dicho, oiga, pero yo leo la Biblia y no entiendo nada. Pues que es obvio, todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Todavía no le has entregado tu vida al Señor. Pero nosotros, con todo respeto, pues no le decimos con tal ímpetu, al menos en aquellos tiempos, porque le digo, apenas tenía yo como un año de venir a los pies de Cristo, era inmaduro todavía, no conocía lo que yo conozco ahora de la palabra del Señor, pues yo le dije, mire, solamente pídale a Dios. O sea, si no le entiende es porque el Espíritu Santo es el que tiene que a usted ayudarle a entenderla. Así que usted pídale a Dios que a través de su Santo Espíritu le ayude a comprender su palabra y entonces va a poder comprender el lenguaje. Le digo, entonces usted va a poder comprender lo que Dios dice ahí. Le digo, pero si no le pide a Dios que el Espíritu Santo le ayude a entender su palabra, no va a poder comprenderla. Así que les digo, es bien interesante poder descubrir que Cristo les dice, ¿por qué no podéis comprender mi lenguaje? Sencillo, porque no aceptas, no recibes, no pones por obra o no pones en práctica mis palabras. Y en este caso en particular es en referencia a que Él es el Hijo de Dios, a que Él es el enviado de parte de Dios. Así que le digo, es bien interesante poder ver en la Escritura que todo lo que la Biblia narra, en cierto sentido, es aplicable a nosotros también. ¿En qué sentido? En que número uno, nosotros podemos ver en este caso en particular desde el versículo 41 que dicen ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Así que si fuera en el sentido figurado,
en el sentido religioso, de que ellos no se habían apartado de Dios para servir a otros ídolos y que no fueran considerados por Dios como una nación adúltera que tenía hijos de fornicación, pues imagínense nosotros, si ellos eran el pueblo escogido de Dios y Dios, al apartarse de él, dándole la espalda, viviendo en idolatría, los consideraba Dios fornicarios e hijos de fornicación. ¿Se imaginan nosotros que ni siquiera éramos pueblo escogido de Dios? O sea, lo digo por mí, porque yo no soy judío. Si hay algún judío aquí entre nosotros, pues es otra cosa, pero al final de cuentas aplica lo mismo. Si se ha apartado de Dios para vivir en idolatría, clamando a otros dioses, pidiendo en oración a otros personajes que no es Dios, pues al final de cuentas cae en lo mismo, ¿no? Pero yo lo digo en el sentido, si ellos siendo personajes no o pueblo que había sido escogido por Dios, al final de cuentas Dios los consideraba, cuando le daban la espalda, como adúlteros, o la nación adúltera y sus hijos, hijos de fornicación. Imagínese yo, que yo era gentil, o soy gentil, si pudiéramos decirlo así, injertado en el olivo natural, como dice la escritura, ¿no? Del olivo silvestre, y al final de cuentas viviendo prácticamente gran parte de mi vida en la idolatría, porque a quién no clamaba yo, ¿no? Nos enseñaban a nosotros hasta poner hasta Santo Tomás de cabeza para poder conseguir una novia o conseguir el novio si es mujer, ¿no? Que le clamáramos por misericordia a María, cuando María es un ser creado igual que nosotros, o sea, con respeto, por supuesto, que es la madre de Jesucristo en cuanto a la carne, pero no en cuanto a su divinidad. Ella no es la madre de Dios porque al final de cuentas Dios ya existía antes que existiera María. De María no se habla en la Biblia que ella existiera por la eternidad, de Jesucristo sí, pero que al final de cuentas pues nos enseñan que es la madre de Dios, que no lo es, por supuesto la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia no dice que es la madre de Jesús, el cuerpo terrenal, pero no del Dios divino, y que al final de cuentas nos enseñan a clamarle a San Pedro, a San Judas, a etcétera, etcétera, todos los personajes que pudiéramos encontrar en la Biblia, pero que al final de cuentas estábamos viviendo en idolatría, ¿no? Porque estábamos clamando a un ser que nosotros considerábamos divino, pero que la Biblia no los considera divino. Divino solamente es Dios. Así que le digo yo, imagínense si el pueblo escogido de Dios al apartarse de Dios era una nación fornicaria con hijos de fornicación, ahora imagínense nosotros, gentiles, que no éramos el pueblo o la nación escogida por Dios, pero que de igual manera vivíamos en idolatría, apartados de Dios, clamando a todo ser menos a Dios. Incluso le digo yo, es bien interesante porque no somos los únicos nosotros los hispanos. También los hindúes consideran como Dios a las vacas. Hay ciertos chinos o japoneses que consideran el bonsai un árbol, un arbolito, que lo consideran en cierta manera espiritual, ¿no? Que lo tratan y lo cuidan y lo guardan como que si fuera alguien completamente divino. En la India escogen a una niña pequeña para que sea su diosa por cierto tiempo, por ciertos años, y al final de cuentas, cuando ya termina su tiempo, la desechan y escogen a otra niña. O sea, adquieren a su Dios siendo pequeñita, como creo que es como los 5 o 7 años de edad, y por allá llegando a la juventud, la desechan. O sea, no recuerdo cuál es no recuerdo cuál es lo que buscan al final de cuentas en la niña, que al final de cuentas dicen, hasta aquí, ya no puede ser más nuestro Dios. La desechan y traen a otra niña chiquitita otra vez. Así que le digo, imagínense, le digo yo, cómo estamos nosotros como naciones delante de Dios, queriendo, pretendiendo ser hijos de Dios, cuando al final de cuentas estamos mucho más lejos todavía que el pueblo de Israel, ¿no? Al final de cuentas podemos deducir que nosotros también ni siquiera llegáramos a ser hijos ni de Abraham, porque ni siquiera éramos descendientes de los judíos, pero que al final de cuentas le damos
toda la gloria a Dios, toda la honra y toda la alabanza, porque nosotros que estábamos lejos, si pudiéramos aplicar esa parte de la escritura a nosotros, somos hechos cercanos a Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya antes había un velo que dividía, en este caso en particular, el lugar santísimo del lugar santo, del lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y solamente cuando Dios lo requería, y al final de cuentas pues no podía haber más comunicación entre Dios y ellos en esa forma tan cercana, pero más sin embargo podemos ver en la escritura que ese velo se rompió. Y ahora nosotros a través de Jesucristo ya no somos hijos de fornicación, sino que Cristo a través de su sacrificio nos ha hecho o nos han dado Dios la autoridad o la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, aunque adoptivos, pero hijos de Dios. O sea que ya no lo somos gracias al sacrificio de Jesucristo. Así que le damos a Dios toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él nos ha hecho aceptos delante de sí mismo a través de Jesucristo. Incluso cuando aquel, no estoy seguro quién de los apóstoles narra, pero cuando Él está tratando de hacernos entender de que ahora Dios, estamos reconciliados con Dios, ni siquiera dice, Cristo nos reconcilió con Dios. No, no, no. Él dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. Así que Cristo es el medio, pero quien logra la reconciliación es Dios mismo usando a Cristo como medio. Así que le digo, Él mismo, el que rechazaba nuestras vidas, si pudiéramos decirlo así, porque éramos hijos de fornicación, espiritualmente hablando, éramos de una nación que no era la escogida, vivía nuestra nación en adulterio tras adulterio y nación tras nación, como les mencioné ahorita, los hindús, los chinos, japoneses, nosotros los hispanos, que mayormente tenemos la tradición de la Iglesia Católica que nos enseñan a adorar a otros personajes que no es a Dios, Dios es el único divino, pues imagínense todo eso malvado y perverso delante de Dios, que Dios decía, no, no, a estos apartarlos de mí porque ellos son hijos de fornicación y su nación vive en adulterio. Ahora en Cristo Jesús dice, no, no, mejor déjame acercármelos a mí mismo, voy a utilizar como medio el sacrificio de mi Hijo para que ellos puedan estar cerca de mí. Es como incluso alguien nos los ilustró una vez, imagínense, dice, en los tiempos de los reyes, la esposa mismo en el libro de Esther nos menciona que cuando alguien que no era llamado por el rey para que estuviera en su presencia y se presentaba imprudentemente, ¿no? Sin que nadie, sin que el rey los llamara, el rey podía determinar en ese momento si le quitaba la vida o le preservaba la vida. Pero que en este caso en particular la vida de esa persona estaba en riesgo. Y nadie se podía acercar al rey si el rey no lo llamaba, porque lo mataban instantáneamente si el rey así lo quería, porque era una imprudencia. Pues ahora bien, pero dicen, pero no es lo mismo cuando venía el pequeñito del rey, su hijo de 4, 3 añitos, 5 añitos, corriendo entre todos los soldados para ir hasta el trono donde está su padre, y va hasta su padre, lo agarra, lo abraza y lo sienta en su pierna y lo tiene ahí sentado con él, porque es su adoración, si pudiéramos decirlo así entre comillas, ¿no? El gran amor que tiene por sus hijos. O sea que a sus hijos no le tenía ningún límite. Pues la misma ilustración la traigo para nosotros hoy en día, en el sentido de que antes, apartados de Dios, no podíamos acercarnos a Dios absolutamente para nada, pero ahora como hijos tenemos todo libre acceso para ir ante el trono de la gracia, como dice la Escritura, directamente a los pies de nuestro Dios, de nuestro Señor, y si a Él le placiera, pues nos tomara igual de la misma manera, como hijos suyos, en los brazos le abrazamos y nos sienta en su pierna, ¿no?
Perdón, hermano. Es que me es imposible. Me es imposible contenerme cuando hablo del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros. Porque estando nosotros perdidos en delitos y pecados, el Señor decidió reconciliarnos consigo mismo en Cristo Jesús. Y me es imposible contenerme porque veo mi vida ilustrada, ¿no? Creyéndome ser alguien en la vida y descubrir a través de la palabra de Dios que no soy absolutamente nada, y siendo absolutamente nada, Dios me amó a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo para que lograse ser alguien, para que lograse ser hijo de Dios. Así que les ruego que me disculpen cuando hable en los temas donde tenga que hablar acerca del amor de Dios hacia nuestra vida. Y me disculpo si no puedo contenerme. Pero como les decía, el rey no hacía lo mismo con su hijo. El rey con su hijo le daba toda la libertad de que pudiera venir ante su trono sin ninguna restricción, sin ninguna dificultad, donde su vida no estaba en peligro como la de las demás personas, sino todo lo contrario. Él sabía perfectamente que si iba a su padre, a su trono, su hijo, el corazón de su hijo estaba plenamente confiado de que su padre le prestaría atención, de que es posible que si estuviese una sesión corriendo, de que si estuviesen atendiendo algún asunto muy importante, es posible que el mismo rey dijera: espérame un minutito, guardemos 5 minutos, deja atiendo a mi hijo. Y escuchar lo que el hijo quería decirle al padre. Si el hijo tal vez, no sé, descubrió un sapo por ahí, una rana, un grillo, y miró su figura y logró atraparlo. Imagínense al hijo: papi, 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 mira, encontré este animalito, ¿qué es? Y el padre detiene todo lo que está haciendo con el fin de prestarle atención a su hijo, ¿no? Y de escucharle, de escuchar su voz y responder a las preguntas, las inquietudes. Y una vez respondidas las inquietudes: ok, mi hijo, ahora sí, papi tiene que trabajar, vaya usted con su madre. Así que le digo, es bien interesante poder descubrir en la Escritura, en este caso en particular, que ahora Dios nos ha hecho cercanos a Él y nos ha hecho sus hijos, en este caso en particular espiritualmente hablando, ¿no? No digo en forma física, literal, pero en forma espiritual somos sus hijos. Y Él ahora presta atención, oído a lo que nosotros tenemos que decirle. Ahora podemos ir ante su trono de gracia libremente, sin que nadie nos pueda detener en el camino o sin que nadie nos pueda matar en el camino, porque si imagínense, desde que la persona entrase en la entrada principal al palacio del rey, para llegar y cruzar todo el pasillo, que solamente Dios sabe hasta dónde estaba, ¿no? Para llegar a cruzar todo el pasillo que posiblemente estaba lleno de soldados del rey, y que esta persona quisiera entrar a la fuerza, al final de cuentas podían matarla antes incluso de que pudiera llegar ante el rey. Es como hoy en día: intente usted llegar, si está en su país, entrar al lugar donde está su presidente, y sin permiso querer entrar hasta adentro donde está su presidente. Óyeme, ahí a la misma entrada. Usted no logra cruzar si hay un cerco entre la casa y la orilla del terreno del lugar donde está su presidente. Yo creo que apenas usted alcanza a cruzar el cerco y no alcanza a llegar ni siquiera a la entrada principal cuando ya lo neutraliza.
Si bien corre con suerte, no lo matan, lo neutralizan tal vez con alguna pistola eléctrica, con bolas de goma, qué sé yo, pero que al final de cuentas usted no logra ni siquiera llegar a la entrada principal del edificio. Si le digo, si bien le va, lo detienen. Si mal le va, cualquier francotirador de arriba del techo de la casa le pega un balazo y lo mata. Así que le digo, en los tiempos de antes, de la misma manera, antes de que usted pudiese llegar al rey, ya los mismos soldados posiblemente lo hubieran matado. Pero ¿qué le digo? Al final de cuentas el hijo atravesaba entre todos esos soldados y no había nadie que pudiera detenerlo. Es más, nadie se atrevería siquiera a decirle, niño, no puedes estar aquí porque pues, posiblemente hasta su vida peligraba cuando el rey llegara a escuchar que alguien le llamó la atención a su hijo. A ver, tráigame ese para acá. Ok, a la cárcel o a la muerte. Se entiende. Entonces le digo, ahora nosotros, habiendo estado excluidos, ahora somos hechos hijos de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Y por último, precisamente en este caso en particular, nosotros teniendo como a Dios como nuestro Padre, vamos a poder entender el lenguaje que Dios nos habla en la Biblia. Si bien es cierto, no lo entenderemos todo, pero entenderemos aquello que Dios ha preparado para el propósito que tiene para todos y cada uno de nosotros. El Señor va a permitir que nosotros comprendamos la parte de la Escritura que nos corresponde a nosotros dependiendo del lugar que nos toca en el cuerpo de Cristo, ¿no? Si somos personas que Dios nos dota para evangelistas, pues téngalo por seguro que Dios nos va a enriquecer de su palabra, ayudándonos a entender el lenguaje de Dios en todo aquello que tiene que ver con evangelistas. Si Dios nos prepara para ser pastores, pues téngalo por seguro que todo lo que hable la Escritura acerca de lo que tiene la labor del pastorado, nos va a ayudar a comprenderla y a digerirla de una manera que nosotros decimos, vaya, como yo le he dicho en otra ocasión, como yo no pude descubrir esa maravilla a pesar de que la he leído 3 veces en la Escritura, como yo no pude entenderla en ese sentido. Ay, perdón. Pues precisamente por eso, porque Dios ya nos tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y nos va a ayudar a entender y a comprender el lenguaje de Dios, perdón, conforme al propósito que tiene para nuestras vidas. Y qué maravilloso Dios que no solamente nos toma como su hijo, sino que también hay un propósito para nuestras vidas en esa, si pudiéramos decirlo así, en ese lugar como hijo, ¿no? Un propósito en el cual podemos servir y glorificar a Dios, así como el hijo del rey, cuando llega a ser ya mayorcito, y a través de los años ya lo están preparando por orden del rey para que sea el guerrero. Si va a ser el hijo, tal vez no es el guerrero, pero es el que va a dictar las leyes, pues lo preparan para las leyes, etcétera, etcétera. Lo enseñan en todo lo que tiene que ver el reino, pero que al final de cuentas el rey va a decir, bueno, mi hijo fulano le corresponde el reino, ser como rey, mi hijo sultano va a hacer esto, mis hijos fulanos, aquello, van a hacer esta otra cosa. Pero que hay siempre una labor para todos y cada uno de los hijos del rey. Asimismo nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, Dios tiene un propósito, una labor para todos y cada uno de nosotros. Posiblemente a mí yo anhelaría, tal vez, no sé, ¿no? Como decíamos al principio, mi esposa y yo, cómo no nos encantaría irnos a aquellos lugares de misioneros donde vamos a poder enseñar a estas personas principalmente a conocer la palabra de Dios. Y qué lindo sería poder tener una propiedad y estar con todos estos morenitos por allá en el África, ¿no? En aquellos lugares y poder compartir con ellos porque nos parecía muy lindo verlos a través de la película o a través de la televisión, cómo ellos te llegan a amar de una manera tan tremenda que hasta el día en que se van los misioneros sueltan hasta las lágrimas por ellos. Así que nosotros estábamos encantados, enamorados de esas escenas y nos había encantado siempre poder ir a esos lugares y poder ser misioneros. Pero más sin embargo, no soy ni evangelista, ni misionero, ni pastor, ni nada que se le parezca, pero estoy aquí enseñando la palabra del Señor. Así que le digo yo, todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros.
Y Dios lo va a cumplir si nosotros verdaderamente cumplimos con esto, ¿no? Que Cristo dice, si vosotros sois verdaderamente hijos de Dios, pues deberíais amarme. Así que nosotros como hijos de Dios, lo principal en nuestras vidas es poder amar a nuestro Dios, porque es el primer y gran mandamiento. Dice, oh Israel, dice el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y obviamente hay que cumplir con el segundo y gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener esa particularidad, porque Dios, dice la Escritura, es amor. No es que tiene amor, sino que Él es amor y de su amor lo ha depositado en nosotros. Así que nosotros lo menos que podemos hacer es compartir, expresar, irradiar ese amor ante los demás, porque ciertamente podemos descubrir a través de la Biblia que podemos amar al prójimo sin necesidad de amar a Dios. Pero no podemos amar a Dios sin poder amar a nuestro prójimo. A ver, dice usted, espérate, ya me hiciste bola. Sí, es verdad. A veces nos hacemos bola nosotros los humanos por falta del entendimiento, ¿no? Que Dios trae a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué le digo? Yo puedo amar a mi hijo sin tener que amar a Dios. Incluso Cristo da una referencia cuando le dice a aquellas personas, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, en otras palabras, si da buena dádiva a un hijo siendo esta persona mala, implica que ama a su hijo, porque si no amara a su hijo, pues en lugar de pan le daría una piedra o una serpiente, etcétera, etcétera, como dice Cristo. Pero ¿por qué dice Cristo que son malos en aquellos momentos? Pues porque al final de cuentas no amaban a Dios, no servían a Dios y no vivían para Dios. Porque Dios no llamaría a alguien malo si esa persona le amara. Pero si esa persona le ha dado la espalda a Dios, vive en idolatría o simplemente alejado de Dios y no quiere saber nada de Dios, ¿cómo Dios lo va a hablar, le va a llamar bueno? Es imposible. Así que Cristo ilustra el amor de un padre para con hijos sin tener que amar a Dios, pero que al mismo tiempo la Escritura nos narra de que a pesar de que podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios, dice que es imposible amar a Dios sin amar a nuestro prójimo, como aquella parte, ¿no?, de la Escritura donde nos dice, pues aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es falso, él es mentiroso, él no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve y al hermano que lo ve no lo ama? ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, es maravilloso poder descubrir en la Escritura que podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios, pero no podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Por eso Cristo dice que los dos grandes mandamientos donde se resume toda la ley y los profetas es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así que si somos hijos de Dios, deberíamos cuando menos mostrar esta particularidad de Dios, el amor de Dios hacia todo lo demás. Y Cristo en este caso en particular le dice a estos hombres, si vosotros fueras hijos de Dios, me amarías a mí, aplicando los dos mandamientos. Uno, porque era Dios y tenía que amársele con todo el corazón, alma y mente y fuerza. Y número dos, como prójimo, porque al final de cuentas él era 100% humano y el amor hacia él debió haber sido reflejado si verdaderamente eran hijos de Dios. Así que si nosotros ahora que Dios nos ha hecho hijos, no es que no estamos como estos personajes, ellos se hacían hijos de Dios, ellos se hacían hijos de Abraham, eran ellos los que se hacían a sí mismos hijos, pero ahora nosotros no nos hacemos hijos nosotros mismos a Dios, es Dios quien nos da la potestad, el derecho de poder ser hijos de Dios a través de nosotros creer en el sacrificio que ha hecho su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que le digo, es bien interesante, por eso el título de nosotros hoy en día se llama Hijos de Dios,
porque como hijos de Dios, nosotros podemos o debemos manifestar cuando menos ese atributo de nuestro Dios, que Él es amor. Y nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Sé que es muy difícil, especialmente cuando nos lastiman o nos hieren, ¿no? Pues precisamente esa es la particularidad del cristiano que ya es hecho hijo de Dios, que al final de cuentas, pase lo que pase en su vida, seguirá amando a Dios. Como una parte en la escritura dice, aunque Dios me quite la vida, le seguiré amando. Creo que en el libro de, no estoy seguro, Amós, cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya esto, aunque el sol no dé su resplandor, etcétera, etcétera, con todo y eso seguiré adorando a mi Señor. Así que nosotros, pase lo que pase en nuestra vida, nunca vamos a dejar de amar a nuestro Dios, porque número uno, vamos a entender y comprender que al final de cuentas lo que nos está pasando a nosotros o bien es una prueba que Dios ha puesto en nuestra vida para que pasemos de un escalón al siguiente, o bien Dios quiere ayudarnos a que comprendamos que el estilo de vida que estamos viviendo no es agradable a Dios y nosotros somos los que nos metemos en ese problema, y Dios quiere ayudarnos a entender que a veces somos nosotros los del problema y somos nosotros los que necesitamos cambiar, pero Dios nos hace saber que Él está allí para ayudarnos a cambiar en lo que nosotros necesitamos cambiar. O sea que al final de cuentas, pase lo que pase en su vida, bueno, malo o intermedio, nunca va a dejar amar a Dios. Y como hijo de Dios también, de la misma manera, a su prójimo lo amará de la misma manera. Ya sea que su prójimo sea una piedra en el zapato de uno, sea que nuestro prójimo a veces nos saca las canas verdes, azules o de todos colores, como decimos nosotros, al final de cuentas, en ese amor que Dios ha depositado en nosotros, y le pedimos a Dios que nos ayude a compartirlo y a expresarlo, en ese amor vamos a perdonar a nuestro hermano, sea quien sea. O sea que al final de cuentas, si somos hijos de Dios, vamos a aprender a amarlo. No es que le amamos de primas a primeras, es que aprendemos a amarlo. Aprendemos a conocerlo y a decir, bueno, verdaderamente mi hermano es una piedra de zapatos o mi hermana es una piedra de zapatos para muchos de nosotros, pero al final de cuentas Dios le va a ayudar a cambiar. Así como Dios me ayudó para que dejara ciertos hábitos de mi vida a través de los años de ser cristiano, así Dios le va a ayudar a ella. Y al final de cuentas, aunque fuesen, escúchenlo bien, aunque algunos fuesen como aquellos personajes que dice la Biblia que no son de nosotros, pero que están entre nosotros, pero que no son y tal vez nunca lleguen a ser cristianos, aún hasta esos Dios va a usar para que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Porque ciertamente dice Cristo, si amas al que te ama solamente, ¿qué hacéis de más? Así que también tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, como dice la Escritura. Como les digo, no estoy diciendo que nuestros hermanos que son un dolor de cabeza en la iglesia no son cristianos y que no son de Dios. No, no, es que a veces simplemente son inmaduros. Son personas inmaduras que a través del tiempo Dios les va a ayudar a madurar cuando ellos se topen en esas circunstancias donde Dios sabe perfectamente dónde colocarlos. Ahí van a llorar, van a gritar, van a clamar al Señor y van a decir, Señor, perdóname, ya entendí cómo lo hicimos nosotros. Así como nosotros también llega un momento en nuestra vida y decimos, Señor, sí, sí, perdóname. Cuando Dios nos está haciendo, como decimos nosotros, manita de cochino, que decimos, ya, ya, Señor, ya entendí, ya, ya, te juro que ya voy a cambiar. Así mismo Dios lo va a hacer con ellos. Pero en cuanto a nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, debemos amarles de la misma manera, aunque fuesen incluso, como les dije, nuestros propios enemigos. No nuestros, o sea, no de parte de nosotros, sino ellos hacia nosotros. Así que nosotros debemos de amarles de la misma manera. Amén. Así que les digo, permita el Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros hayamos podido ser edificados por Dios a través de su palabra hoy en este día, y que así lo seamos siempre.
porque nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro deseo ciertamente es ayudar a los demás a que no solamente digieran la palabra del Señor, sino que también aprendan a buscarla por sí mismos, que aprendan a estudiarlas por sí mismos, que aprendan a comprenderlas con la ayuda de Dios, pero por sí mismos, en lo privado, usted con Dios, allá en su casa, en su cuartito, donde quiera que se encuentre, porque siempre hay un lugar que Dios le proporciona para que usted pueda meditar en la palabra de Dios, como lo hacía yo cuando recién empecé a ser cristiano. Yo cuando todavía no estaba casado con mi esposa y era mi novia, a donde salía yo siempre llevaba mi Biblia, y a donde me sentaba con ella, me sentaba a abrir la Biblia, a leerla, a estudiarla y a compartirla con ella. Le digo yo, al final de cuentas, Dios nos proporciona el mundo entero para que nosotros meditemos en su palabra. Así que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Espero haberles sido de ayuda, y como yo les digo, para mí lo más importante no es solamente compartir la palabra de Dios, sino que ustedes aprendan a vivirla por sí mismos, a estudiarlas, en el sentido de que, como siempre les he dicho, algún día me voy a morir. Es lo mismo que les he dicho yo a mis jóvenes desde que empecé a enseñar hace muchos años atrás en la iglesia. Yo les digo, ¿qué va a ser de ustedes si el día de mañana me muero? ¿Que van a dejar de buscar de Dios? ¿Van a dejar de estudiar la Biblia? ¿Van a dejar de leer, de leer la palabra del Señor con el fin de interiorizarla y vivirla? ¿Van a dejar de orar? No, usted tiene que seguir a su Dios. Algún día yo pereceré y yo desapareceré para siempre. Pero es usted el que necesita continuar ese estudio de la palabra de Dios con la ayuda de Dios en forma personal con su Dios. Así que le digo, ese es nuestro anhelo y deseo, y espero en el Señor que siempre nos ayude a cumplir ese propósito. Que con lo que nosotros les enseñemos nazca en usted el deseo, el hambre por la palabra del Señor, para decir, vaya, yo también quiero aprender, yo también quiero estudiar, yo también quiero que Dios hable a mi vida en forma personal, porque yo les enseño la palabra del Señor conforme al Señor me lo ha dado a mí para su propósito, para mi vida, pero hay otros hermanos que tendrán los mismos versículos, pero lo aplicarán a su vida conforme al propósito que Dios tiene para ellos. Le digo, la palabra de Dios tiene para todos y cada uno de nosotros en todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero le digo, ruego al Señor que en su misericordia pueda ayudarnos a todos nosotros a comprender su palabra, a tener ese ánimo, deseo de estudiarla y por supuesto a vivirla delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Perdónenme, llevé el tiempo otra vez entre las patas, pero ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta su palabra hoy en día? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu infinito amor, porque tú no te fijaste, Señor, en nosotros con el fin de desecharnos, sino todo lo contrario. Tú fijaste los ojos en la humanidad con el fin de que todos llegasen a ser salvos. Sabías, Señor mío y Dios mío, que al pasar de los tiempos el corazón del hombre se iba a ir engrosando, que cada mes menos iba a buscar de ti, y que obviamente llegaría el momento que posiblemente se olvidarían de ti por completo la humanidad entera. Pero tú te plació, Señor, darnos una oportunidad más al enviar a tu Hijo Jesucristo, para que todos y cada uno de nosotros pudiésemos tener en nuestras manos tu palabra y tus obras a través de Jesucristo, para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que no estamos solos, Señor, que una vez que nosotros hemos rendido nuestra vida a ti, seas tú nuestro Padre Celestial, y al final de cuentas nosotros podamos ser guiados por ti a través de tu hermoso Espíritu hacia tu voluntad, hacia el propósito que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos siempre a entender y comprender tu palabra, que tu hermoso Espíritu, el cual inspiró a aquellos hombres para que escribieran todo esto, que asimismo Él sea que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo, a digerirlo y sobre todo a vivirlo, Padre amado. Porque Él es nuestro ayudador, el que tú has dejado, el consolador, el otro consolador, como dice tu palabra. Así que ayúdanos, Padre amado, a servirte y a serte fiel y a vivir para ti.
y ayúdanos a poder entender y comprender el propósito que tú tienes para nuestras vidas, y que todos y cada uno de nosotros siempre tengamos el anhelo, el deseo de poder seguir adelante, de poder seguir desarrollándonos, de poder ir mejorando para la gloria de tu nombre, si pudiéramos decirlo así, Señor, pero que seas tú obrando en nuestra vida, como siempre lo has hecho, en especial en aquellas ocasiones donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Así que te entregamos nuestras vidas para que sea tu nombre glorificado en todos y cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como siempre, me gustaría dejarlos con la palabra del millón, la pregunta del millón. ¿Te gustaría ser hijo de Dios y empezar a amarlo a Él y a tu prójimo también? Pues como siempre lo decimos, entrega tu vida al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Pídele a Él que te ayude a llegar a esa iglesia donde vas a poder seguir adelante en las cosas del Señor, donde vas a poder prosperar, si pudiéramos decirlo así, espiritualmente hablando. Aquel lugar donde se te enseñará la palabra del Señor, y lejos de ser una persona más o un asiento más en esa iglesia, llegarás a ser un miembro de la familia más para la gloria de Dios, en la familia de Dios, de la cual el Señor anhela que el mundo entero pudiera hacerlo, pero no todos anhelan hacerlo. Así que si deseas de todo corazón llegar a ser hijo de Dios, entrégale tu vida y pídele que Él viva y reine en tu corazón para siempre, hasta que Él venga o hasta que te llame en tu presencia. Y de ahí en más estaremos con Él por la eternidad. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus vidas con la palabra del Señor. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.